Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo el Hijo sea con todos en esta hermosa noche del Señor. Le damos la gloria a Dios en esta noche, las gracias a Él por esta bendición que nos permite nuevamente de poder estar aquí con ustedes a través de este su programa cibernético Cristo, la luz del mundo. Nos excusamos, no pudimos estar en el lunes pasado debido a causas ajenas a nuestra voluntad, pero ya estamos aquí en esta noche esperando que el Dios del cielo lo bendiga a usted allí donde usted está y también nos bendiga aquí a nosotros en el lugar donde estamos aquí en esta noche. En esta noche vamos a continuar con el estudio que llevamos en proceso. Juan capítulo 11, verso 1 al 45. Estamos analizando aquí este capítulo de Juan en su contexto. Estamos analizando la muerte de Lázaro. ¿Por qué Jesús no fue a orar por Lázaro cuando supo que estaba enfermo? Es el tema que tenemos aquí en esta noche, pero estamos analizando este capítulo desde el versículo 1 al 45. Importante analizarlo, pero en su contexto, para que podamos aprender, mi amado hermano, cómo entender las Escrituras. Siempre le he dicho que las Escrituras no se interpretan. La palabra interpretar la que han usado los teólogos y han usado doctores en teología y maestros. La palabra interpretar se usó en su contexto cuando se tradujo las escrituras, ya sea al arameo, del hebreo al griego, del griego al latín, del latín al español. Ahí se interpretó. Ya la interpretación, lo que vamos es al entendimiento. Y muchas de estas interpretaciones fueron incorrectas porque usaron palabras que no fueron también las correctas, por eso que existen los diccionarios de arameo, diccionario del hebreo, del griego y las palabras que aparecen realmente en los originales. Alabados el Señor, y para que usted pueda buscar esas palabras y cuando usted las encuentra, mi amado hermano, usted va a encontrar que las palabras, la interpretación que se le dio no fue la correcta. Y uno de esos problemas está en el arameo. En el arameo hay palabras que una sola palabra puede significar lo mismo. En el hebreo también. Y también en el griego. Por eso la palabra peirazo que aparece en el Nuevo Testamento para la palabra prueba. Peirazo significa prueba y significa tentación. Hay que ver en su contexto de qué está hablando, en su contexto, para poder entonces saber cuál de estas dos palabras es la que se va a aplicar. Y así sucesivamente hay palabras que tienen seis definiciones diferentes. Por eso es que hay que estudiar en su contexto. Y eso es lo que estamos analizando este capítulo 11, versículo 1 al 45, utilizando los contextos bíblicos, los contextos históricos, los contextos médicos que en este caso aplican, la ciencia, contextos de distancia que en este caso aplican. Los vamos a ver más adelante para que usted pueda entender lo que muchas veces hemos hablado de los contextos, no solamente el bíblico, sino el histórico, el arqueológico, el de la medicina, el científico, el de la geología, todas estas cosas para que usted las pueda entender. Es el propósito de analizar este capítulo en su contexto. Y como le dije anteriormente, este librito que está aquí se enseña en los institutos, se enseña a través de bachillerato, se enseña a través de doctorado. Ya el doctorado pues es más avanzado, no solamente este librito, hay otros más. Aquí está la regla, oiga bien, la regla del entendimiento. En este libro va a encontrar que habla de interpretación, pero realmente es como le dije anteriormente, fue la palabra que se usó al principio.
es la regla de entendimiento, porque la Biblia, las escrituras, mi amado hermano, no se interpretan. Este librito negro que está aquí, Dios no hizo diferentes Biblias para las diferentes interpretaciones ni de puntos de vista tampoco. Aquí está la regla. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras. Y el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Y donde usted encuentra toda esa verdad y esa justicia es aquí, en este libro. Usted necesita el Espíritu Santo y luego necesita aplicar las reglas del entendimiento. Bendito sea el Señor. Esperamos que en esta noche pues, podamos adelantar un poquito más y pueda entender mejor. Y siempre le exhorto para que, recuérdese, siempre vaya al primer capítulo del estudio que estemos tratando, ya que cada capítulo empieza con un fundamento para que usted lo pueda entender. Bendito sea el Señor. En esta noche está por aquí mi esposa, mi novia, mi amada, Aida Licea, y nos está diciendo por ahí que salió muy bien de reemplazo de rodilla. Ahora dice que está en la habitación de rehabilitación, dándole gracias a todos por las oraciones. Ese fue es la razón por la cual no estuve aquí el lunes, ya que mi esposa le hicieron un reemplazo de rodilla este jueves 7. Y tuve que quedarme con ella allá donde ella está, en el hospital. Y por lo tanto el lunes pasado pues no pude estar acá, ya que desde el lunes estábamos en el lugar haciendo los trámites de preadmisión y otras cosas más, para luego pasar el jueves por su reemplazo de rodilla, que fue el jueves con mucho éxito. Aunque es una operación súper dolorosa, el restablecimiento es a largo plazo, la rehabilitación, pero está bien, está muy contenta, alabado sea el Señor, y en esta noche se está dirigiendo a ustedes, dando siempre la gloria a Dios, las gracias a Él y las gracias a todos ustedes que estuvieron orando por nosotros. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida en esta noche a todos los hermanos. Hermana Ivonne Botero está aquí en esta noche. Hermana Aggie Domenech salió ya de la nieve, ahora está con el calor. Dios le bendiga, hermana Aggie. Hermano Reinaldo Román, Dios te bendiga, hermano Reinaldo, en esta noche. Alabado sea el Señor. Por aquí ella escribe que le saludan con mucho cariño desde el Hospital Metropolitano en San Germán, Puerto Rico. Está en el oeste de Puerto Rico. Allá está. Está prácticamente 2 horas y media de camino de donde yo estoy. Bendito sea el Señor. Nos saluda hermano Reinaldo. Por aquí hermana Ivonne dice, espero que se mejore pronto. Gracias. Bendito sea el Señor. Por aquí está hermana Blanca Iris. Blanca, Dios le bendiga. A usted y a su esposo Francisco. Bendito sea el Señor. Nuestra hermana allí dice pronta recuperación. Alabado sea el Señor. Hermana allí nos contesta que sí hace calor, pero pronto, por ahora no hace calor, pero pronto se sentirá. Eso es así. Bendito sea el Señor. En esta noche queremos recordarles nuevamente que estamos los jueves en la iglesia La Nueva Jerusalén, calle 1, bloque M3, en Jardines de Palmarejo. Ahí estamos en el estudio de la palabra del Señor. Les invitamos, mi amado hermano, si no tiene culto, vaya a estudiar la palabra del Señor. Aproveche, mi amado hermano. Muchas iglesias esto ya no se hace. Solamente lo que hay son cultos de entretenimiento. Yo le invito, mi amado hermano, para que esté con nosotros todos los jueves. Alabado sea el Señor. Todos los jueves la iglesia La Nueva Jerusalén,
Calle 1, Bloque M3, Jardines de Palmarejo, en Canóvanas, que pastorea la hermana Aleja Plaza. Así que le invito para que esté con nosotros. Lleve su Biblia. Usted no tiene que dar ninguna cuota, no tiene que ponerse ningún uniforme. Lo único que usted tiene que hacer, mi amado hermano, es tener el deseo, oiga bien, el deseo de aprender. Ahí estamos todos los jueves. Bendito sea el Señor. Y estamos enseñando la palabra como la estamos enseñando aquí, en sus contextos, no a base de interpretación de ninguna persona. Alabado sea el Señor. También le invitamos para el próximo retiro, sábado 21 de mayo, a las 6 de la mañana. Estamos en retiro en la iglesia. También le invitamos para que esté con nosotros, para que se goce grandemente. Ya también esto es algo, mi amado hermano, que ya en muchas iglesias tampoco se hace. Han eliminado hasta los cultos de oración. Han eliminado las vigilias, han eliminado los retiros, los ayunos. Y también han eliminado el estudio de la palabra del Señor y lo han cambiado por entretenimiento. Por eso le invitamos para que esté con nosotros jueves, recuerde todos los jueves a las 6 de la tarde, tempranito, y prácticamente el tercer sábado de cada mes en el retiro. Bendito sea el Señor. Le damos la bienvenida también a nuestra hermana Maggie Martínez y al hermano Wilfredo Encarnación, que también nos saluda en esta noche. Bendito sea el Señor. Cuando comenzamos este estudio, el capítulo 1 de este estudio, estamos en el 2. Lo primero que hicimos fue leer del versículo 1 al versículo 45. Cuando usted vaya a estudiar la palabra del Señor, lea el capítulo con detenimiento. No lleve prisa. Oiga bien, no lleve prisa. No vaya con prisa a estudiar las Escrituras. Lea el capítulo desde el versículo 1 hasta el versículo final. Y luego va a releerlo de nuevo. Y cuando usted comience a releerlo de nuevo, o repasarlo, como usted le quiera decir, usted va a aplicar lo que vamos a hablar más adelante. Le va a aplicar las reglas de entendimiento. Y ahí va a poder entender lo que está leyendo. Por eso cuando hablamos en el capítulo primero de este estudio, hablamos, mi amado hermano, y tú, tomamos como ejemplo la experiencia que tuvo el apóstol Pedro en el monte de la transfiguración. Es importante para nosotros, porque él nos da una advertencia en base a la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Nos da una advertencia para no caer en la interpretación, donde caen la mayoría, no todo, claro está, pero la mayoría, incluyendo a personas con estudio, personas, incluyendo a mi amado hermano, con bachillerato en teología, incluyendo a personas de renombre, que caen en la interpretación, en sus predicaciones, en sus enseñanzas, porque no miran la experiencia que tuvo Pedro. Y Pedro nos da una advertencia cuando él estuvo allí en el monte de la transfiguración, para que no caigamos en la interpretación. Porque hoy día, mi amado hermano, las modalidades de hoy día es que las experiencias, las visiones, las revelaciones, o sea, sueños, las revelaciones de ángeles, el yo creo, el yo siento, el a lo mejor o el podría ser así, tiene, oiga bien, más validez que este librito que está aquí. Los falsos apóstoles y profetas modernos de hoy día, de la teología de reino presente, dominio y restauración, y los falsos de la teología de la superfe, de la década del 60 y el 70, que trajeron aquella famosa frase, confiésalo y recíbelo. Alabado sea el Señor. Después trajeron la confesión para los 80. Después trajeron el declaro.
y utilizan mucho el declaro, ya no utilizan tanto la confesión. Yo confieso esto, confieso aquello, me confieso sano, confieso que soy rico, confieso que ya no soy pobre. Ahora yo lo declaro, ahora yo declaro que soy rico, declaro que tengo un carro, declaro que tengo una casa, te declaro bendecido, declaro, declaro y declaro y declaro. Se convierten en dioses, que eso es la finalidad de eso. Donde ellos se convierten en Dios, Dios se convierte en un esclavo de ellos. Hemos hablado algunas cositas sobre eso en tiempos pasados, perdón. Alabado sea el Señor. Para esta gente, estas experiencias tienen más importancia que la misma palabra del Señor. Hay un evangelista en Estados Unidos, famoso él, que él dice que si él tiene que torcer las escrituras para probar un punto de él la tuerce. O sea, él puede quebrantar, eliminar, romper una página de la escritura con tal de probar un punto que él tenga. Alabado sea el Señor. Y hay muchos así. Nuestra fe no puede estar fundamentada en revelaciones de ninguna clase, ni en experiencias tampoco. Aquí hay un evangelista famoso de un ministerio grande aquí en Puerto Rico, que en una ocasión tuvo una visión, donde en esa visión vio que le entregaban un cheque de $1 millón para el ministerio, para su emisora. Oiga, y en todos los programas al mediodía decía que estaba orando por eso, que él lo recibía. No, yo lo recibo, ya yo lo tengo. Esa es parte de la superfe. Ya lo tengo. Y siempre estaba en los programas y pasaron años y el cheque nunca llegó. El hombre se murió. Y entonces uno tiene que preguntarse, entonces, ¿quién le dio la visión? Porque si hubiera sido Dios, hubiera recibido el cheque. Entonces, ¿quién le dio la visión? Entonces tenemos que preguntarnos. Y al final del camino, no fue Dios. Y si no fue Dios, ¿quién fue? El otro que puede dar una visión es el diablo. Ah, pero un hombre como ese. Mire, hermano, si no fue Dios, fue Satanás. No hay otro. Bendito sea el Señor. Escuche bien. Pedro nos da una advertencia. Y cuando vamos a 2 Pedro capítulo 1, versos 16 al 21, Pedro dice, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, no le he llevado el mensaje de la palabra del Señor con fábulas artificiosas, ni le he hablado del arrebatamiento de la iglesia con fábulas artificiosas, sino como habiendo visto, escuche bien, tuvo la experiencia Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice, y nosotros, Pedro está testificando, no se lo dijo a nadie, él estuvo allí, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Lo vieron transfigurarse a Jesús y escucharon la voz. Una experiencia que no la pueden contradecir nadie. Pero mire lo que Pedro dice. Cuando vamos a las escrituras, que lo habíamos hablado anteriormente, la experiencia de Pedro no fue Pedro solo. Jacobo y su hermano Juan tuvieron esa experiencia en el monte de la transfiguración. Y dice, Mateo capítulo 17, verso 1 al 8, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Se iban a honrar a Moisés y Elías como si fueran dioses también. Mientras él aún hablaba, una nube le cubrió y le dijo, y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, no vas a oír a Moisés,
tampoco Elías, no me complazco en Elías, no me complazco en Moisés, en Jesús, mi hijo. A este tienen que seguir, a este tienen que oír. Y dice, al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor, tuvieron miedo. Oiga bien. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y le dijo, levántense, no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Nuestros ojos hacia Jesús, el autor y consumador de la fe, Jesús, no los hombres, no los líderes, Jesús. En la actualidad se da más importancia a las revelaciones. Escuche bien, es lo que decía anteriormente. Se le da más importancia a los sueños, a las profecías, el yo creo, el yo siento, el podría ser así, o el yo me imagino, y así sucesivamente, como he dicho anteriormente, inclusive hasta revelaciones de ángeles. Inclusive yo he escuchado a predicadores en el altar predicando que han dicho en un momento dado que no entendían algo de la Escritura, le preguntaron a Dios y Dios les habló y le dijo qué significaba tal pasaje bíblico. Falso. Tenemos las Escrituras. Dios no le va a decir a usted qué significa las Escrituras. Eso es falso. Y si usted oye una voz que le explica, hermano, repréndalo, porque no es Dios. Tenemos las Escrituras y tenemos el Espíritu Santo. La Escritura es la voluntad de Dios para todos los seres humanos sobre la tierra, para Israel y la iglesia y todos los seres humanos. Aquí está la voz de Dios. Dios no le va a explicar nada porque es un trabajo del Espíritu Santo, pero usted tiene que usar las reglas del entendimiento. Y escuche bien. Según de Pedro capítulo 1, verso 19. Pedro ahora dice, tenemos también la palabra profética, mire esta, más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, no interpretando, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar esto. Si lo interpretan, bien, hermanos, se salen de contexto y traen cualquier falsa doctrina. Dice, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es de los hombres. Fue escrita por hombres, pero no vino de la mente de los hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las Escrituras no se interpretan si no se entienden. Pero no se entienden tampoco a través de sueños. Oiga bien, porque también entra el espiritismo. Alabado sea el Señor. Entra también y se cuela hasta el espiritismo dentro de la iglesia. Y si sueñan con flores, que alguien va a morir. Y así sucesivamente. Alabado sea el Señor. Y muchas cosas más, interpretaciones que vienen de allá, del otro lado del espiritismo. Lamentablemente mucha gente las mete en la iglesia. Soñaron con alguien que estaba desnudo y eso es pecado. Y así sucesivamente, son interpretaciones. Y escúcheme bien. La Escritura no se entiende a través de sueños, ni tampoco de visiones, ni nuevas revelaciones, como hoy día, que aparecen nuevas revelaciones constantemente. Ni del yo creo, ni del yo siento, ni del a lo mejor, ni podría ser así, ni escuchar la voz audible que le explica un mensaje o versículo de un texto de la Escritura. Dios nos dejó su palabra, está aquí, y nos llenó del Espíritu Santo para entenderla. El Espíritu Santo, dijo Jesús, los guiará a toda verdad y a toda justicia. Juan capítulo 6, verso 13 dice, pero cuando el Espíritu de verdad, no de mentira, el de mentira es el del diablo, Él os guiará toda la verdad bíblica, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo, oiga bien, hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. No le va a hablar a usted ni a nadie para explicarle un texto bíblico, pasajes de las Escrituras.
Bendito sea el Señor. La palabra interpretar aparece 14 veces en la Escritura, 10 veces en el Antiguo Testamento y 4 en el Nuevo Testamento. La palabra interpretación aparece 38 veces. Oiga bien, 38 veces. 35 en el Antiguo y 3 en el Nuevo. Alabado sea el Señor. Y de toda la información que he mencionado, solo un texto bíblico habla de interpretación bíblica y lo presenta como un método erróneo para entender las Escrituras. Pedro dijo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y él dijo, tenemos la palabra profética más segura a la cual tenemos que estar atentos. Escuche bien. Tenemos un ejemplo de lo que sucede cuando utilizamos la interpretación como método para entender las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 11, verso 16, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz. Y él dice, y entendiendo primero esto, no interpretando, entendiendo primero esto, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas, oiga bien, de todas estas cosas. Y escuche Pedro lo que dice, entre las cuales algunas son difíciles de entender. Repito, Pedro dice, entre las cuales algunas son difíciles de entender, no dice interpretar, en las cuales algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes, los indoctos que no conocen la Escritura, los inconstantes que no permanecen constantemente, dice, las tuercen, como también las otras Escrituras, ¿para qué? Dice, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos y caigáis de vuestra firmeza. Y esto está escrito aquí, una advertencia. Y lamentablemente, mi amado hermano, el montón de gente cayendo en el error detrás de los inicuos, de los indoctos y de los inconstantes, que usted lo ve con corbata en un altar, que usted lo ve con traje, las ve con tacones, las ve con faldas largas, alabado sea el Señor, y con trajes largos, y usted lo ve en los altares, y lo ve en los programas, y lo ve en las emisoras de radio, en canales de televisión, en estas plataformas, redes sociales, y usted los ve, mi amado, ahí, alabado sea el Señor, llevando la falsa enseñanza por la interpretación. Y dice, y guárdense de antemano que no sean arrastrados por ello. Bendito sea el Señor. Y caigan de vuestra firmeza. Eso que está pasando hoy día. La forma de entender las Escrituras es a través de dos herramientas. Número uno, la exégesis. Y segundo, la hermenéutica. Eso lo explica aquí en este libro. Y muchos van al instituto y después que salen del instituto botan la hermenéutica y botan la exégesis y vuelven otra vez a la interpretación. Y agarran un texto bíblico y en su interpretación lo sacan fuera de contexto. Y por eso usted ve el problema de tantos errores doctrinales y el problema también de falsas doctrinas que entran a la iglesia. La palabra exégesis, escúcheme bien, la palabra exégesis o exégesis
es una explicación de un texto en especial de la Biblia. La palabra procede del griego exégesis, que significa explicación o relato, derivada de la palabra exegeomai, que indica explicar, exponer o sacar de. Oiga bien, sacar de. ¿De dónde usted va a sacar la información? De aquí. Sacar la información de aquí, de las escrituras. La persona que se desarrolla en este método se le llama un exégeta. Y es quien se encarga de explicar el significado de un texto sin incluir sus interpretaciones personales. Oiga bien, saca la información del texto, pero no lo interpreta. Y cuando lo explica o cuando lo enseña, no lo hace a veces de sus propias interpretaciones ni puntos de vista. Bendito sea el Señor. La exégesis significa sacar de. Y un exégeta lo que hace es sacar información del texto. Lo contrario a la exégesis o exégesis. Oiga bien, lo contrario es la exégesis o la exégesis. Es lo contrario, es meter información dentro de. Y ahí está el asunto de la interpretación. Metemos información dentro de la predicación, que no es la información del entendimiento. Y de ahí sale, él podría haber sido así. Yo me lo imagino. Pero ese yo me imagino, mi amado hermano, lo predican en tal forma como si esa fuera la verdad absoluta. Porque usted se puede imaginar muchísimas cosas que pasaron en las Escrituras, pero esa no es la verdad absoluta, solamente para usted, no para la iglesia. Bendito sea el Señor. La exégesis, oiga bien, ambos términos hacen referencia al entendimiento de un texto. A diferencia de la exégesis, la eisegesis, que es lo contrario, es el que introduce interpretaciones personales en la explicación del texto. En la mayoría de los predicadores de hoy día utilizan la eisegesis, le meten información que la Biblia no dice a base de sus interpretaciones. La exégesis es sacar y la eisegesis es meter en, sacar de, meter en. Aquí tenemos las interpretaciones acomodaticias, conceptos humanos, la filosofía, la psicología y por ahí interpretaciones privadas, en los puntos de vista. Alabado sea el Señor. La hermenéutica es la segunda regla. La hermenéutica, mi amado hermano, y usted consigue el librito, vuelve otra vez con el librito. El libro de la hermenéutica bíblica por E. Lund y A. Luz. Eso usted lo encuentra aquí a la parte de atrás. Bendito sea el Señor. La hermenéutica del griego hermenevein. Diga bien. La hermenéutica es la regla de entendimiento que nos enseña que la regla y fundamental en el entendimiento de las Escrituras es, oiga bien, lo que enseña este librito, cómprelo, invierta en la obra de Dios, edúquese para que no caiga en la interpretación. Oiga bien, la regla y fundamental en el entendimiento de la Escritura es: la Escritura se entiende por la Escritura. Quiere decir que la Escritura no se entiende por la interpretación, ni se entiende por los sueños, ni por las visiones, ni el yo creo, ni el yo siento, ni el a lo mejor podría haber sido así, ni mi punto de vista es este, ni las opiniones, ni los comentarios bíblicos. Y tengo comentarios bíblicos, pero tenga cuidado con ellos. Eso no es la verdad absoluta tampoco. No los deseche, no los bote, pero tampoco se vaya de pecho creyendo todo lo que dice ahí. Bendito sea el Señor. Escuche bien. La Escritura se entiende por la Escritura, o sea, la Escritura es su propio intérprete.
Yo no voy a interpretar. La Escritura se interpreta a sí misma. Número 1. Primera regla que enseña este librito. Oiga bien, es preciso en cuanto sea posible tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Ejemplo, página capítulo 31 hasta el 3 y página 32 en los anejos 4 y 5 y página capítulo 33 nos da también un ejemplo en el anejo 1. Segunda regla que explica el librito de la hermenéutica. Segunda regla, es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Usted va a leer el versículo, no va a sacar solamente una parte, usted lo va a leer y para poder entenderlo, el versículo completo. Y muchas veces tiene que ir más arriba o más abajo. Pero eso hablarlo ya en breve. Es preciso tomar la palabra en sentido que indica el conjunto de la frase. Ejemplo de la página número 37, nos da un ejemplo sobre la fe. Y el número 38, página número 38. Tercera regla. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. A saber, ¿cuál es el contexto bíblico? A saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia, los versículos que están antes del versículo que usted está estudiando o leyendo y los versículos después. Y muchas veces usted tiene que leer el capítulo completo para poder entender el contexto. A veces tiene que ir al capítulo anterior, o a veces tiene que ir al capítulo después, a veces tiene que ir a otro libro más antiguo en el Antiguo Testamento o un libro en el Nuevo Testamento que nos habla y nos aclara ese contexto que estamos buscando. Tercera regla, es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, a saber, los versículos que preceden y siguen al texto que se estudia. Ejemplo, página 43, ejemplo en el anejo 1 y página 44. Cuando vamos a los contextos bíblicos, es la Biblia, la palabra, contexto bíblico. A veces no encontramos la respuesta directamente y tenemos que buscar los contextos que apliquen como contexto político, contexto histórico, contexto cultural, contexto dispensacional. Y cuando vamos al contexto dispensacional tenemos que ver a base de dispensaciones, porque las dispensaciones son un periodo de tiempo en la historia con el cual Dios trató a los seres humanos. Y cuando usted busca en el contexto dispensacional, usted va a encontrar que Dios a las personas de ese tiempo le exigió unas cosas y a las otras personas le exigió otras y así sucesivamente. Pero en todas las épocas, o sea, todas las dispensaciones, ya sea en la inocencia, en el gobierno humano, en la ley y así sucesivamente hasta la gracia, y encontramos las 7 dispensaciones, en todas aplica siempre la moralidad de Dios. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. También a veces tenemos que buscar el contexto religioso. Las medidas de longitud, medidas de distancia que vamos a utilizar aquí en este capítulo, de peso, métodos de comercialización para que no vaya a caer como muchos que cuando la Biblia habla que Abraham compró con dinero, creen que tenía monedas de cambio. Y en ese momento no existían monedas de cambio. Lo que existía era cambio de semilla, cambio de grano, cambio de animales. Se cambiaban telas, se cambiaba hilo, se cambiaba lana. Y así era que se hacía. Así se hacían las ventas y las compras. Alabado sea el Señor. Por eso cuando usted busca las escrituras, la versión, cuando se traduce a la Septuaginta, del arameo y del hebreo, se traduce a la Septuaginta, usted encuentra que la Septuaginta habla de las didracmas, 2 dracmas. Para ese tiempo no existían porque no existía el Imperio Romano. Pero eso es la interpretación que se le dio.
Escucha bien, pero ese es el problema. La interpretación que se le dio cuando se escribió la Septuaginta, 285 años antes de Cristo, y se incluyó la palabra didrama cuando no existía todavía el Imperio Romano. Esas monedas comenzaron prácticamente 600 años antes de Cristo con el Imperio Romano. No existía el Imperio Romano. Bendito sea el Señor. Ahora escuche bien. El intercambio de bienes era lo que existía. Tenemos que ir también al sistema de las monedas y aplica el científico, el médico, el arqueológico, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando vamos a analizar el capítulo 11, o analizamos en esta noche el capítulo 11 de Juan, escúcheme bien. Vamos a analizar la muerte de Lázaro, pero vamos a analizarlo en su contexto, los contextos que apliquen. Capítulo 11, verso 1 al 45. En el versículo 1 nos informan que alguien estaba enfermo. Dice, entonces estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. Aquí en este versículo, inmediatamente el mismo versículo nos da la información. Dice que había uno enfermo. Ya sabemos que una persona estaba enferma. Segundo, ¿quién estaba enfermo? Dice que era Lázaro. ¿De dónde era Lázaro? Dice que era de Betania, de la aldea de María y Marta, su hermana. O sea que estamos viendo ya que ya el mismo texto bíblico nos está dando la información. Exégesis. Estamos sacando la información del texto. Cuando vamos al contexto cultural, y esto es importante, Lázaro del hebreo Eleazar significa el ayudador por Dios o Dios es mi ayuda, del griego Lázaros. En arameo o hebreo los nombres siempre significaban algo y siempre en mis estudios siempre he dicho, hermano, todo lo que está aquí en este libro, en las escrituras, todo, incluyendo los nombres, tienen su razón de ser. Sean los nombres de personas, sean los nombres de pueblo, de alguna cosa, de animales, todos tienen su razón de ser. Por eso hay que estudiarlo en su contexto, en el contexto de las definiciones de los nombres. Lázaro del hebreo Eleazar, y significa el ayudado por Dios o Dios es mi ayuda. Marta y María, tomamos primero a María. María del hebreo Mirjam, que se traduce como Miriam o Mariam. Y cuando vemos estas palabras, Mir significa la luz y Yam significa mar. Y si unimos la palabra Mirjam, significa la luz del mar. Quiere decir que todas aquellas mujeres que se llaman María, que vienen del griego, María, alabado sea el Señor, significa la luz del mar. Tenemos a Marta, nombre de Marta. Del arameo significa hija. Y aquí en este capítulo encontramos otro hombre llamado Tomás, del arameo Toma, con H, T-H-O-M-A, Toma, significa gemelo. Y del griego se le llama Dídimo, que también significa gemelo. Estamos viendo los contextos culturales y el contexto y significado de los nombres. Cuando vamos al contexto geográfico, dice que Betania era una aldea en la falda oriental del Monte de los Olivos, a 2.5 kilómetros de distancia de Jerusalén. Las escrituras dicen que Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios de distancia. Pues esa palabra estadio hay que buscarlo en su contexto para ver la distancia y poder entenderla. Bendito sea el Señor.
Y esa palabra dice que estaba como a 5, como. Esa palabra como significa estaba aproximadamente. ¿Cómo significa aproximadamente? Cuando vamos al contexto de la distancia, lo cambiamos y encontramos que significa que estaba a 1,5 millas de distancia al este de Jerusalén, en el camino de Jerusalén a Jericó. En el contexto de las palabras o nombres de los hebreos, Jerusalén, como lo conocemos hoy día, viene del hebreo Yerushalayim, que significa ciudad de paz. En el contexto histórico, Jerusalén se llamaba Jebús cuando Abraham llegó a Canaán. Y Canaán significa color púrpura. En el contexto de las palabras o nombres, Jericó, en el hebreo se escribe Yerió, con H, Y-E-R y latina, o I de punto como dicen los jóvenes de hoy día, H-O, Jerió, Yerió. Y eso significa escuchar. Esa es su definición. Betania, del griego Betania, transliteración del hebreo Bet-Aniyán, significa casa del pobre, de dátiles y también significa de aflicción. Escuche bien, Betania significa casa del pobre, también se define como casa de dátiles y tiene una tercera definición, casa de aflicción. El contexto nos dice que en Betania vivía Lázaro, Marta, a quienes Jesús visitó en varias ocasiones. ¿Dónde aparece eso? Usted tiene que buscar el contexto bíblico. Contextos bíblicos son Mateo capítulo 21, verso 17, Marcos capítulo 11, verso 1, verso 11 y verso 12, Lucas capítulo 10, verso 38 y Juan capítulo 11, verso 1. Esos son los contextos bíblicos. También aparece la ascensión de Jesús que ocurrió cerca de la aldea, Lucas capítulo 24, 50 al 51. Y escúcheme bien. En Juan capítulo 11, verso 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado, dice en ella. Versículo 7, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. O sea, cuando él oye que está enfermo, no salió corriendo, estaba cerca de Betania, alabado sea el Señor. Y para que usted pueda entenderlo mejor, 1,5 millas, usted tiene que hacer lo que yo hice. Si usted me enseña la palabra del Señor, los que están aquí escuchando ahora mismo, alabado sea el Señor, como hermano Radamés y Fuente, Dios te bendiga Radamés y Ángel Marcián también, alabado sea el Señor, por lo que veo aquí en el chat. Yo me fui, mi amado hermano, los que están de otros países no lo van a entender, pero yo me fui al cruce, saliendo de aquí donde yo vivo, fui al cruce donde a la izquierda cojo para Fajardo, a la derecha cojo para Carolina y derecho sigo la ruta 66. Doblé a la derecha en ese mismo semáforo para que lo puedan entender. Y seguí, puse el odómetro o el cuentamilla en 0 para ver cuánto era 1,5 millas. Alabado sea el Señor. Y salió desde este punto de partida hasta donde está Loizabali, donde llega el puente que está el río, que es la colindancia entre Canóvanas y Carolina. Ahí hay 1,5 millas. Quería saber cuál era la distancia que estaba Jesús, si era que estaba demasiado de lejos. Estaba relativamente cerca de Lázaro, pero no fue a orar por Lázaro. ¿Por qué? Pues la Biblia misma dice por qué no fue a orar por Lázaro inmediatamente. Lo vamos a ver en su contexto médico más adelante. Para aquellos que están fuera de Puerto Rico o no conocen esta área de la cual yo le estoy explicando en esta noche, haga ese mismo ejercicio, vaya en su vehículo con un punto de partida, busque el odómetro, el cuentamilla, tiene un botoncito que usted lo hunde, en la tercera vez que lo hunde, borra el millaje y prosigue la marcha. Cuando le llegue a uno
punto 5, usted va a encontrar la distancia y va a encontrar que está relativamente cerca de donde estaba Jesús de Lázaro. Bendito sea el Señor. Y escúcheme bien. Le dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron sus discípulos, ¿y si duerme sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y en la cultura judía, ellos creían que cuando una persona dormía de día era porque estaba perdido. Jesús no se refería a eso. Alabado sea el Señor. Ellos creían que no se iba a salvar porque no se dormía de día. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Primero le dijo, duerme. Esta enfermedad no es para muerte. Él duerme. Ahora le dice, Lázaro ha muerto. Y dice, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Jesús le dijo, Lázaro ha muerto. En el contexto, aclara que cuando Jesús dijo que Lázaro dormía, no se refería a dormir del sueño, sino que estaba muerto. Ahora, ¿por qué Jesús no fue inmediatamente a sanar a Lázaro si estaba a 1,5 millas de distancia? Podía haber caminado hasta allí y no lo hizo. ¿Cuáles eran los propósitos de su tardanza? La misma escritura. No el yo creo, no el a lo mejor, él podría ser así, no porque lo leí en tal libro o porque lo dijo tal comentarista. La misma escritura me tiene que decir a mí por qué Jesús se tardó. La misma Biblia me tiene que hablar en su contexto, darme la explicación cuáles eran los propósitos por los cuales Jesús no fue a orar por su amigo y sanarlo. Bendito sea el Señor. O sea, orar no, porque Jesús no tenía que orar. Jesús lo que tenía que hacer, Lázaro se sanó y se sanaba automáticamente. ¿Por qué no lo hizo? La escritura nos dice el por qué. Bendito sea el Señor. Cuando vamos al capítulo 11 nuevamente, versículo 4, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Ya la misma escritura nos está diciendo el por qué. Primero, esta enfermedad no es para muerte. No era para que él se iba a perder. La paga del pecado es muerte. Y la segunda muerte es un castigo eterno. Alabado sea el Señor. No era ese propósito, sino para que la gloria de Dios, aquí tenemos el primer propósito, para que la gloria de Dios y para que Jesucristo, el Hijo de Dios, fuera glorificado a través de la muerte de Lázaro. Y vamos a ver en su contexto por qué. Versículo 15 dice, y me alegro por vosotros, sus discípulos, de no haber estado allí. ¿Para qué? ¿Ser injusto? ¿Ser insensible? Dijo, para que creáis. Aquí tenemos la otra razón, para que creáis. Mas vamos a él. Oiga bien, segunda razón, para que sus discípulos creyeran en él. Juan capítulo 3, cuando convierte el agua en vino, dice que ese principio que Jesús hizo de señales era para que sus discípulos creyeran en él. Aquí tenemos la muerte de Lázaro, para que sus discípulos creyeran en él. Pero tenemos otro ejemplo. Versículo 11. Bendito sea el Señor. Versículo 17. Cuando vamos al versículo 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Alabado sea el Señor. Y el versículo 21 y 27 dice, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Sabía que estaba muerto. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
y todo aquel que vive cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, pero no creía que había resurrección. Oiga bien, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Le estaba hablando que Lázaro, que había muerto hacían 4 días, que apestaba, Jesús lo iba a resucitar, pero María no podía entender las palabras de Jesús. ¿Por qué? Hasta ese momento no existía evidencia histórica de que una persona hubiese resucitado entre los muertos. Es el problema que tenían los saduceos, que no creían en la resurrección. Todo esto tiene su razón de ser. Vamos a explicarlo más adelante. Repito, hasta ese momento no existía evidencia histórica de que una persona hubiese resucitado entre los muertos, aunque habían casos de resurrección que ocurrieron cientos de años atrás a través de la intervención de algún profeta, como es el caso del hijo de la Tsunamita, Segunda Reyes capítulo 4, versos 32 al 37, y los huesos de Eliseo que reviven a un muerto, Segunda Reyes capítulo 13, verso 21. Habían pasado cientos de años. Ahora este sería el primer caso que Jesús traería de vuelta a la vida a una persona. Después de este, resucitó a otros más. Oiga bien, solo conocían sobre la resurrección del último día, como se le conocía. Por eso fue que Marta le dijo, yo sé que resucitará en el último día, en la resurrección del último día. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero. Aquí tenemos el contexto histórico. Cuando vamos al capítulo 11 nuevamente y volvemos al versículo 28 al 41, dice, y habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, y diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llega donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y le dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y dice la Escritura, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y fíjese bien, que solamente hablaron de la sanidad para que no muriera. Solamente habían visto a Jesús darle vista al ciego y a otros milagros, pero no habían visto resucitar a una persona. Los fariseos, miembros del Sanedrín, creían en la resurrección. Nunca habían visto a nadie resucitado. Los saduceos, miembros del Sanedrín, no creían en ángeles ni tampoco en la resurrección. Bendito sea el Señor. Por eso fue que Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él era el que le podía resucitar. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro y dice que era una cueva. Fíjense cómo la misma Escritura nos está dando la información. Dice que era una cueva, que estaba en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Lázaro estaba muerto. No como algunos dicen, que era una trampa, que Jesús era un farsante, un impostor. Lázaro estaba muerto hacían 4 días. Jesús tardó 4 días en llegar a Lázaro. ¿Por qué? Vamos a ver el contexto médico. Bendito sea el Señor.
Dice, y alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. La misma escritura está dando los propósitos. Lo dije para que crean que tú me has enviado. Otro propósito. La misma escritura nos está dando la información. Dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con venda. ¿Cómo salió atado de manos y pies? Las escrituras no lo dicen. Bendito sea el Señor. Oiga bien, la única explicación que podríamos dar a las escrituras es que el Espíritu Santo lo sacó. Pero eso es algo que podría haber sido así. Y realmente creemos que fue así, alabado sea el Señor, pero las escrituras no lo dicen. ¿Cómo salió? Si no podía salir caminando o estaba atado de manos y pies. Bendito sea el Señor. Dice, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Importante. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vinieron a María y vieron lo que Jesús hizo y creyeron en él. Vemos que la misma escritura está dando las razones por las cuales Jesús no fue a sanar a Lázaro automáticamente. Tardó 4 días. Ahora, vamos a analizar la pregunta que sale automáticamente de los versículos 11, del capítulo 11. Para entenderlo tenemos que ir a los contextos. Pregunta número 1. ¿Por qué Jesús no salió inmediatamente a sanar a su amigo Lázaro? Versículo 1. Lázaro estaba enfermo. Oiga bien. Respuesta. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Segunda razón. Versículo 15. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. ¿Para qué? Para que creáis. Segunda razón, para que sus discípulos creyeran en él. Tercera razón. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había salido atado las manos y los pies en venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Importante. Oiga bien, porque muchos de los judíos, versículo 45, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Tercera razón. Bendito sea el Señor. Sale la segunda pregunta. ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más? Oiga bien, Juan capítulo 11, versos 6 al 7. Cuando oyó Jesús, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Cuando vamos al versículo 38, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva importante y tenía una piedra puesta encima, pero Jesús le dijo, quitad la piedra. Bendito sea el Señor. Cuando recibió la noticia, Juan capítulo 11, versos 6 al 7, se quedó 2 días más en el lugar y cuando llegó a la tumba hacían 4 días que Lázaro estaba muerto, versículo 38. Para contestar esa pregunta, ahora tenemos que ir al contexto científico e histórico. Cuando vamos al contexto médico y científico y vamos a la historia, existe un trastorno que ataca todo el sistema nervioso del cuerpo que se llama catalepsia. Es un trastorno que pone rígido todos los músculos y órganos del cuerpo. La piel se torna amarillenta, sin color, y el cuerpo pierde todos los signos vitales. Las pupilas no se dilatan, no se siente dolor, pero no muere. No tiende a indicar que el que está muerto, oiga bien, todo tiende a indicar que está muerto, pero a los 3 días se ve el trastorno y recupera los signos vitales. Enfermedades que pueden producir catalepsia son la epilepsia, el Parkinson y la esquizofrenia. Desde el 1870 hasta el 1910, oiga bien, las personas preparaban su entierro en cajas de madera,
fosas no muy profundas con cables dentro de la caja atado con bandera por si despertaba. Si la bandera caía, indicaba que la persona estaba viva y lo sacaban. En el contexto histórico del tiempo en que vivió Jesús, hasta el momento en que se paró frente a la tumba de Lázaro, y casi 1000 años atrás, como es el caso del hijo de la tsunamita, Segunda de Reyes capítulo 4, versos 32 al 37, y los huesos de Eliseo que reviven al muerto, Segunda de Reyes capítulo 13, verso 21, no se había registrado una resurrección en casi 1000 años. Escuché bien, tenían conocimiento de personas que aparentaban estar muertas, pero al tercer día despertaban. ¿De qué? De catalepsia. Si Jesús le hubiera dado la orden a Lázaro que saliera de la tumba al otro día de recibir la noticia, o al segundo día, o al tercer día, no hubieran creído que Lázaro estaba muerto, por lo tanto hubieran creído que Jesús no lo había resucitado y lo hubieran catalogado como blasfemo y como falsante. Alabado sea el Señor. Y lo llevaban a la cruz. Para el tiempo en que vivió Jesús, el Sanedrín o concilio estaba compuesto de varios grupos religiosos que controlaban el concilio y al pueblo. Entre ellos estaban los escribas, los cuales se encargaban de copiar las escrituras hebreas a los papiros nuevos, ya que los papiros se degradaban y se iban perdiendo la información de los mismos. Y se encontraban también en el Sanedrín los saduceos, los cuales se encargaban del culto del templo y no creían que existía resurrección. Los fariseos, los cuales controlaban todo el Sanedrín y gobernaban junto al imperio romano en Israel. Estos se encargaban de enseñar las escrituras, creían en la resurrección y creían que existían ángeles. Hasta aquí hemos analizado el capítulo 1, el capítulo 11, verso 1 al 45 en su contexto histórico, cultural, médico y científico, utilizando las herramientas del entendimiento, la exégesis y la hermenéutica. Ahora, en el versículo 38 hay un dato importante que para entenderlo tenemos que buscar nuevamente contexto histórico. Y escuche bien, en el versículo 38 del capítulo 11 de Juan, dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. ¿Un sepulcro? ¿Dónde? No estaba en la tierra. Dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo, quitad la piedra. Y escúcheme bien. Aquí encontramos un dato muy interesante. Lázaro no lo enterraron en la tierra. Lázaro estaba en una cueva. Cuando buscamos el contexto, en su contexto histórico, alabado sea el Señor, encontramos que solamente a los ricos se enterraban en una cueva, o personas importantes como los reyes eran sepultados en cuevas. Tenemos el ejemplo de Abraham, que sepultó a Sara en una cueva en el campo que compró en Macpela, y encontramos todos los patriarcas que enterraron a toda su familia, a sus esposas las enterraron exactamente en la misma cueva. Allí enterraron a Isaac, a Abraham, a Isaac, a Rebeca, a Lea y a Jacob. El sepulcro de Jesús también fue una cueva. Mateo capítulo 27, verso 60. ¿Por qué? Porque Jesús era rey. Lázaro y sus hermanas eran hijos de un judío noble, de buena posición económica, y que había sido el caudillo principal de la pequeña aldea de Betania. A pesar de que ellos eran tres, desde hacía mucho tiempo, seguidores apasionados de Jesús, eran altamente respetados por todos los que lo conocían. Habían heredado grandes viñedos y olivares en el vecindario, y su riqueza también se demostraba por el hecho de que podían permitirse un sepulcro privado en su propia tierra. Sus padres yacían en este sepulcro. Según excavación arqueológica en Betania, en el 890 se halló una tumba con una inscripción de Lázaro, el amigo de Cristo. El sarcófago era de mármol y puede verse la Santa Santorum de la iglesia, en la Santa Santorum de la iglesia. Marta y María eran mujeres mirófalas, no eran cualquier Juan del pueblo. Eran portadoras de miro y de mirra.
Ellas vendían mirra, y la mirra en latín es mirra. Es una sustancia resinosa aromática. Se obtiene haciendo una incisión en la corteza de un árbol, de la cual se exuda una resina gomosa de color amarillo, que al secarse tiene formas irregulares y tonalidades de pardo rojizo. Era muy valorada en la antigüedad, ya que uno de los componentes era la elaboración de los perfumes, incienso, ungüento, medicina para diluir tinta en los papiros, y se usaba también para embalsamar los muertos, tanto en egipcio. En la casa de Simón el leproso, María ungió a Jesús con perfume sobre su cabeza. Mateo capítulo 26, versos 6 al 13, y Marcos capítulo 14, verso 3. Lo ungió con mirra, que tenía, alabado sea el Señor, el formaldehído que se usa para embalsamar. Bendito sea el Señor. Aquí encontramos, mi amado hermano, todos los contextos que aplican en este capítulo 11 para nosotros poder entender por qué Jesús no salió corriendo a sanar a su amigo Lázaro. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. Pero ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni los herodianos, ni los celotes, ni los discípulos de Jesús, ni los judíos creían tampoco, porque no habían visto a nadie resucitar. Jesús resucitó a Lázaro porque Jesús, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. En esta noche le damos la gloria a Dios por permitirnos. Nos hemos pasado un poquito de tiempo porque quería terminarlo en esta noche, esperando que haya sido de bendición, como lo ha sido para nosotros, poder entender ese capítulo desde el versículo 1 al 45, poder entender cada versículo de las Escrituras en su contexto. Todo lo que está en la Escritura tiene su razón de ser. No está simplemente por estar. Cada palabra tiene su razón de ser y tiene una información para darnos a nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a estar orando en esta noche. Usted prepárese para recibir lo que usted está esperando en esta noche. Vamos a estar orando por el hermano Ivonne Botero, por Agit Domenech, Reinaldo Morán. Vamos a estar orando también por Blanca Iris, esposo Francisco, por Sonia Domenech. Dios le bendiga, hermana Sonia. Alabado sea el Señor. Vamos a estar orando también por hermana Margie Martínez, el hermano Wilfredo Encarnación, Sheila Miranda, hija, Dios te bendiga. Vamos a estar orando por Aida Quiñones, Dios le bendiga, hermana. Radamés Cifuentes, Dios te bendiga, y saludo a tu esposo de la iglesia. Por el hermano Luis Malzán. Vamos a estar orando también por Carmen M. Rodríguez. También vamos a estar orando en esta noche. Vamos a estar orando por lo que hemos mencionado. Si se me queda alguno, perdonen, pero es que a veces no entran todos en el chat. Algunos entran casi hasta cuando estoy haciendo la oración final. Por aquí también vi a Nueva Miranda. No me aparece en un lado, me aparece en otro. Alabado sea el Señor. Esos son los que me aparecen hasta aquí. Así que vamos a estar orando. Y usted prepárese para recibir lo que está esperando del Señor. Dios es grande, Dios es poderoso. Dios es real. Esta palabra es vida. Y lo que está escrito aquí es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. Bendito sea el Señor. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la Escritura va un poquito más allá. Él vive ahora dentro de nosotros. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras acciones, Él conoce todos de nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orarle en esta noche. Crea en esta noche, Dios es Dios de milagro. Digan lo contrario, Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo, Dios no ha cambiado. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre, te adoramos, te glorificamos, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Te damos las gracias, Señor, por esta bendición que nos ha permitido una vez más poder estar en este programa.
servirte de canal, Padre bueno, para que a través del mismo tú puedas hablar a nuestras vidas. Gracias te damos por esta bendición. Mira a cada hermano que ha entrado en el chat. Mira las peticiones, Señor, de su corazón en esta noche. Contéstalas, Padre bueno. Bendícelo, Señor. Glorifícate a través de cada una de estas peticiones. Cada de estas peticiones contestadas les traiga fe, confianza en ti y les ayude a perseverar hasta el momento o de la muerte o del arrebatamiento, Señor. Y que esta hora glorifícate en cada uno de ellos, contestando esas peticiones. Asimismo, los que están enfermos, Señor, tu palabra dice que cuando los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra con las señales que les seguían. Confirma tu palabra en esta noche, con milagros, con sanidades, para tu gloria, con prodigios, con maravillas para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, Señor. Padre, en esta hora, aquellos que confiesan a Cristo como Salvador personal, perdónalos, recíbelos, escribe su nombre en el libro de la vida. Aquellos que se reconcilian contigo, restáuralos, perdónalos, conviértelos en testigo poderoso de tu palabra. Aquellos que están ahora mismo bajo depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se maten, que le quiten la vida a otro. Señor, tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y por esa palabra y con la autoridad de esa palabra, nosotros ahora lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo, de la mente, del espíritu y del cuerpo. Y por tu palabra, Jesús, que dijiste, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Por esa palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo en esta hora, Padre bueno. Aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra reciben poder de Dios, reciben Espíritu Santo y fuego, y ese fuego se mete por dentro y quema, transforma, regenera y produce nuevo nacimiento espiritual. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor, y a mi esposa, Padre bueno, ayuda a restablecerse, a levantarse, Padre bueno, y bendícela allá en el hospital en esta noche y a todos los que están allí en esta hora, Padre bueno, y glorifícate en ellos en esta hora. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Le invitamos, mi amado hermano, para compartir estos estudios, compártalo. Nosotros no recibimos dinero por ello, ni de YouTube, ni de la plataforma, tampoco de Facebook. Hemos rechazado todas las ofertas que nos han hecho, ofertas de mucho dinero para vender también estos programas. Hemos rechazado todas las ofertas. Alabado sea el Señor, de las compañías que se han comunicado con nosotros. Le hemos rechazado, así que compártalo, mi amado hermano. El propósito de compartir no es seguir sacando dinero, es para que el mensaje, la enseñanza llegue a tantas y tantas personas que lo necesitan. Dios le bendiga, mi amado hermano. Nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor. Dios le bendiga en sobreabundancia.